Según la definición de Varona Martínez, la macrovictimización se centra en el impacto temporal de la violencia, de los crímenes internacionales, el terrorismo, los abusos de poder y la victimización sexual en contextos institucionales, así como la victimización secundaria del propio sistema. En el ámbito educativo, hablamos de macrovictimización cuando violencias como la coacción, el acoso, la discriminación, la infiltración del crimen organizado o la exclusión digital afectan escuelas, estudiantes y comunidades enteras. Esto provoca consecuencias como abandono escolar masivo, deterioro del acceso a la educación, pérdida de capacidades institucionales y un ambiente escolar inseguro. A nivel mundial, la UNESCO reporta que 1 de cada 3 estudiantes sufre acoso escolar y que el ciberacoso afecta aproximadamente 1 de cada 10. En México, más de la mitad de las escuelas enfrentan problemas de conectividad y equipo insuficiente, lo que aumenta la brecha digital. Estas cifras muestran que la macrovictimización educativa no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que limita el desarrollo y la seguridad de millones de estudiantes. Por eso es fundamental reconocerlo y promover políticas de prevención y fortalecimiento estudiantil. A nivel nacional tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 3 reconoce la educación como un derecho fundamental, obligatorio, gratuito, laico e inclusivo, mientras que en su artículo 4 reconoce el derecho de los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades, estas ya sea de salud, alimentaria y de un sano desarrollo. Por otra parte está la Ley General de Educación, la cual va a regular la educación impartida por el Estado y los particulares, que garantiza que sea obligatoria, universal, inclusivo, público, gratuito y laico. A nivel internacional está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la educación, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho de los menores a recibir educación adecuada. Y por último, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los estados a garantizar educación primaria gratuita y accesible para todos los niños. En la parte de las organizaciones está la Secretaría de Educación Pública, que a nivel nacional va a encargarse de garantizar la educación que sea pública, gratuita y laica. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que defiende el derecho a la educación como parte de los derechos humanos fundamentales. Y por último, por la Red por los Derechos de la Infancia en México. Esta va a agrupar organizaciones civiles que defiendan los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. A nivel internacional está la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que promueve el acceso a la educación, a la salud y a la protección contra la violencia y la explotación infantil. También está la UNESCO, que defiende el derecho a la educación y fomenta políticas inclusivas para la infancia. Y por último está la Oficina Internacional de los Derechos del Niño, que desarrolla programas de protección y defensa de los derechos de la infancia a nivel mundial. A continuación, en esta exposición también expondremos 5 aspectos de cómo es que se ve reflejada la macrovictimización. Y bueno, principalmente la violencia estructural y discriminatoria. Dentro de esta está la falta de recursos a las instituciones, afectando a generaciones completas. No solo eso, sino que también la exclusión de ciertos grupos, por ejemplo, pueblos indígenas, mujeres y personas con alguna discapacidad. Por otro lado, tenemos la victimización institucional, y dentro de esta podemos ver reflejado procesos burocráticos discriminatorios, y no solo eso, sino que además políticas públicas deficientes. Seguido de esto, tenemos la violencia escolar. Dentro de ella podemos identificar ambientes escolares violentos, discriminatorios y el bullying. Atentados y tiroteos, afectando principalmente de forma colectiva, provocando un daño psicológico a sobrevivientes, familias y comunidades enteras. Y por último y no menos importante, el crimen organizado. ¿Cómo? Afectando a comunidades enteras con extorsiones, desapariciones forzadas y bueno, causando una desconfianza y un trauma colectivo. En esta parte tenemos las causas de la macrovictimización en el sector educativo y uno de los puntos es la desigualdad socioeconómica, principalmente estructural. Esto se puede dar porque algunos países mantienen brechas las cuales no permiten algunos ingresos y asimismo pues no ofrecen las mismas oportunidades. Dentro de esto la victimización se puede dar tanto en escuelas que no cumplen con una buena infraestructura, de hecho esta puede ser muy deteriorada. Igualmente los alumnos pueden tener carencias tanto emocionales, inclusive nutricionales y hasta culturales. Otro de los puntos son las políticas educativas que son inadecuadas o simplemente están mal diseñadas. Y bueno, pues aquí es cuando los gobiernos implementan sus reformas que no consideran la realidad de los centros escolares. Y aquí la victimización la podemos ver cuando se implementan programas donde ni siquiera reciben una capacitación previa, inclusive cuando se agregan los modelos que son de un sistema demasiado estandarizado. Otro de los puntos es la discriminación sistemática e institucional. Y aquí la discriminación se vuelve sistemática cuando forma parte del funcionamiento normal.
Aquí entre los ejemplos podemos ver cuando se tiene una menor accesibilidad hacia la educación de calidad e igualmente cuando se tiene una baja expectativa de los estudiantes. Y bueno, pues aquí la victimización no se va a dar solamente a un individuo, sino a un grupo en general cuando existe un margen de norma. Otro de los puntos es la violencia estructural en el entorno escolarizado. Y bueno, cuando mencionamos lo estructural no nos referimos propiamente a lo físico, sino es cualquier condición que causa algún daño a los estudiantes de manera sistemática. Aquí entre los ejemplos podemos ver que existe la victimización cuando se normaliza mucho el acoso entre estudiantes, igualmente cuando no existe ningún apoyo ni emocional ni psicológico, y finalmente cuando los castigos inhiben propiamente al desarrollo emocional. Otro punto muy importante es la brecha de la tecnología y de lo digital. Y bueno, pues aquí propiamente la educación moderna exige herramientas digitales en donde si una gran parte de la población no las tiene, pues ya lleva gran desventaja. Y bueno, pues aquí la victimización se puede dar a gran escala. ¿Por qué? Porque hay estudiantes o una población estudiantil que al no tener alcance a estas herramientas de tecnología, pues realmente no pueden tomar clases, no pueden hacer investigaciones e igualmente aquellos que sí tienen el acceso pues llevan una ventaja sobre ellos. Una vez ya conociendo las causas, ahora tenemos lo que son las consecuencias en la macrovictimización del sector educativo. Y bueno, pues aquí la victimización la podemos ver en estudiantes cuando presentan dificultades para la comprensión lectora, cuando existe dificultad dentro de las matemáticas y las ciencias, e igualmente existe mucha deficiencia para su comprensión y escritura. Esto se da principalmente porque los sistemas pues no les permiten aprender adecuadamente. Otra de las consecuencias que podemos ver a gran magnitud que se da es la deserción o el abandono escolar. Y bueno, pues aquí es cuando el sistema realmente no acompaña ni emocionalmente ni académicamente al estudiante. Y en la victimización podemos ver que los estudiantes, pues incluso al momento de desertar, pues tienen que buscar algún tipo de trabajo algunas veces. Igualmente, muchas veces desertan por la motivación o el que se sientan incapaz de seguir ahí. O simplemente por las malas experiencias, por ejemplo el acoso o que hayan sufrido algún tipo de violencia dentro de la escuela. Una consecuencia más son los daños emocionales que se le puede causar a la persona. Y bueno, pues aquí realmente no se afecta nomás al aprendizaje, sino, como bien lo mencionamos, la parte emocional del estudiante. Esto puede causar inclusive que el estudiante pueda presentar algún tipo de ansiedad, yendo más allá igual puede presentar la depresión y muchas veces pues una desmotivación constante. También tenemos lo que es el deterioro del rol docente y bueno, pues aquí realmente no nomás los estudiantes son víctimas, sino también los docentes, y esto se debe a que ellos operan en un entorno violento e inclusive con mucha falta de recursos. La macrovictimización en el sector educativo engloba patrones amplios de violencia como el bullying, acoso sexual o discriminación, afectando a millones de estudiantes globalmente según informes de la UNESCO y de la OMS, con impactos de salud mental y el aprendizaje. Criminológicamente se explica por teorías como la actividad rutinaria, la falta de supervisión facilita delitos, el aprendizaje social, imitación de agresiones y el conflicto, desigualdades socioeconómicas o étnicas, el respaldo por metaanálisis que vincula climas escolares inseguros con un 40% más de casos. Por otro lado, las estrategias estatales incluyen leyes como la LOPIBI en España para reportes obligatorios, programas preventivos como el OWELS en Noruega, reduce bullying entre el 15 y 25%, y el uso de la IA para ciberacoso. Internacionalmente, el ciberacoso transnacional y la falta de estándares globales complican la cooperación, aunque alianzas como la UNESCO promueven intercambios y financiación para mitigar estos desafíos. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir la atención médica adecuada cuando lo necesiten, así como el libre acceso a los servicios de calidad. Superar la macrovictimización no solo se requiere de políticas públicas sólidas, sino de la participación ciudadana y escolar, donde se tenga el compromiso de organismos nacionales e internacionales para poder garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y protectores. Nosotros desde la criminología aportamos herramientas para analizar cómo las dinámicas de poder, la impunidad y la falta de acceso a la justicia agravan la vulnerabilidad de los estudiantes. Proponemos estrategias de prevención, intervención y reparación que se va más allá de lo pedagógico, sino que integraremos la seguridad y la justicia en el ámbito escolar.